nos encontramos en La Paz, una ciudad que se ha vuelto una de nuestras favoritas en todo México por sus paisajes tan increíbles, su comida tan deliciosa y por su gente tan linda. En este video les vamos a mostrar todo lo que se puede hacer por estos rumbos. Y para los que no nos conocen, nosotros somos Rubí y José y nos dedicamos a hacer videos de pueblitos, ciudades, playas y hoteles. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La Paz es la capital del estado de Baja California Sur y se encuentra al norte de México en la península de Baja California. Las ciudades más cercanas son Los Cabos a 2 horas de distancia y Todos Santos a 1 hora en automóvil. Los aeropuertos más cercanos son el de La Paz y Los Cabos. Pues bienvenidos amigos a esta increíble ciudad. Amigos, pues primero lo primero, venimos a desayunar al estadio, nuestro lugar favorito para comer taquitos estilo baja de pescado y camarón capeado. La verdad es que están muy bien servidos, amigos, y a muy buen precio. Así empiezan, 2 pelones. Ahorita van a ver todo lo que les echamos: cebollita, repollo, tomate, pico de gallo, un chilito y alguna salsita para que le dé acá picosor. Y así es como terminan, como Rubí se los preparan. Vean nada más, es una montaña, bebé. Dios, ¿cómo se come esto? Pues bueno, vamos a intentarlo. Provechito, amigos. Provechito. Están deliciosos. Chulada, amigos, chulada. Y muy importante, hay que echarle la típica mayonesita que se usa mucho aquí en La Baja. Si cambia el sabor, está muy buena. Miren, siempre dan 2 tortillas porque sí están bien grandes y bien servidos. Ya mejor de uno solo saqué 2. Y aún así están enormes. Hay otros tacos más famosos, amigos, los Taco Fish, que hasta salieron en Netflix. También están muy ricos, pero la Netflix, a nosotros nos gustan más estos. Crujiente, amigos, crujiente. Muy recomendados los tacos del estadio. Amigos, y uno de los mayores atractivos de La Paz es el malecón. En total mide 5 kilómetros y uno lo puede recorrer caminando, en bicicleta o, como nosotros lo vamos a hacer el día de hoy, con un scooter eléctrico. Miren, nada más, es la primera vez que utilizamos un scooter eléctrico. Pues vámonos a maleconear, amigos. Vámonos a maleconear, vámonos a maleconear. Y por supuesto no puede faltar la fotito en las coloridas letras de La Paz. Ahora sí, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, no, otra vez. Venga, ahora venga, sí, venga. Vámonos. Amigos, pues qué manera más práctica de maleconear, ¿eh? Uno solamente se da un pequeño impulso y acelera. Miren amigos, este es el inicio del malecón donde están todos estos barquitos. De hecho es una marina. Como dato curioso, La Paz está dentro de una bahía. Es por eso que el mar aquí siempre está bien tranquilito. Súper calmito, vean nada más que preciosura. Y conforme uno va recorriendo el malecón, encuentra varias estatuas. En total son 16 y cada uno tiene un significado diferente. Esta, por ejemplo, es la aleta de tiburón. Se hizo como protesta en contra de las personas que ilegalmente atrapan tiburones solamente para cortarle sus aletas y los arrojan nuevamente al mar donde se mueren. Algo muy interesante es que precisamente aquí en La Paz se encuentra la escuela de biología marina más importante del país. Hay muchos biólogos marinos por acá y por lo mismo hay más cuidado, más conciencia ambiental que en otras partes de México. Eso está muy padre, amigos. Oye, ¿nos metemos al mar? Vamos a ver qué tal el agua. Algo que nos gusta muchísimo de La Paz es que tiene varias playitas con acceso público, incluso palapitas. Pues aquí uno se viene a descansar, a nadar o simplemente a contemplar esta preciosísima vista. Oh manches, está deliciosa el agua. Ahorita que es verano, está en su punto. Qué ganas de meterme a nadar. Oye, ¿no nos roban los patines? Una desventaja del patín eléctrico es que no te dan cadena. En las bicicletas sí te dan. Entonces a los patines hay que echarle siempre el ojo. Que bueno, la verdad es que estamos muy tranquilos porque La Paz es una de las ciudades más seguras de todo México. Qué rica agüita, qué deliciosa está, ¿eh? A ver si al rato nos echamos un chapuzón.
Esta escultura se llama La Perla y tiene una historia muy interesante. Antes, una de las actividades principales de esta región era la extracción de perlas de mar. Y hace más de 100 años, unos buzos encontraron una perla tan grande del tamaño de un limón que le apodaron el Gran Limón. Y adivinen dónde está esa perla el día de hoy. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues resulta que se la regalaron a los reyes de Inglaterra y hoy en día esa perla está en el centro de la corona de la reina Isabel. Sí, amigos, la mismita que compite por edad contra Chabelo. Y de hecho, hace muchos años vino aquí a La Paz. Tuvo curiosidad de saber de dónde provenía esa hermosa obra de arte de la naturaleza. ¿Qué tal, amigos? Hay áreas de juegos para niños y área de juegos para niños con discapacidades motrices, ¿eh? La Paz inclusivo, qué padre. ¡Wow! Es la primera vez que veo un columpio para silla de ruedas. ¡Qué padre! El tiburón ballena, amigos, por este lado de México se puede ver de octubre a marzo. Y esta es la ballena jorobada, símbolo del estado de Baja California Sur. Pásenle a ver todos nuestros videos de avistamiento de ballenas. Estoy segura que les van a encantar. Miren, y esta estatua es en honor a Jacques Cousteau, un biólogo marino francés que exploró y se enamoró del mar de Cortés, y él fue el que le puso el apodo del acuario del mundo a este cachito de mar. Ahí tiene su cámara, sus visores y anda buscando a ver si encuentra por allá alguna ballena, un delfín, una orca o algo. Miren los igualitos de exploradores y le encantan los pececitos, Jacques Cousteau y José Costal. Esto está muy divertido, amigos. Amigos, pues muy recomendado el patín eléctrico. Es algo que nosotros nunca habíamos hecho y está muy divertido. Además del patín, pues también hay bicicletas, hay triciclos, hay patines que no son eléctricos, hay patinetas. Amigos, y hay que estar bien atentos cuando estén recorriendo las calles del centro de La Paz, porque hay más de 50 murales que están muy padres para la foto. Miren, este es nuestro favorito, está a una cuadra del malecón. Parece un tiburón ballena, pero José dice que es un Pokémon. ¿A poco no? Comenten, comenten, ¿sí o no parece un Pokémon? Oigan, nos sorprende lo bien cuidados que están estos murales. Los pintaron hace 5 años y los tienen en muy buen estado. Originalmente eran 46 que fueron pintados por el colectivo de artistas Tomate, pero ahorita ya hay muchísimos más. Por eso les decimos que pongan mucha atención por donde sea que vayan caminando o en el carro. ¡Qué calor! Amigos, todo el año es buena temporada para venir, pero en temporada de verano la verdad es que sí hace bastante calor. Oigan, estamos bien acalorados, ya nos venimos por una nievecita aquí, una de las neverías más tradicionales de La Paz, se llama La Fuente. Hagan de cuenta que es como la michoacana, pero local, de aquí de La Paz, amigos. Y miren, aquí a las canastitas les llaman lirios y yo me pedí esta paletita mini, o sea, vean el tamaño de un bocado. De un bocado te le echas, bebé. Hay mesitas, entonces uno se puede comer su nieve bien a gusto ahí viendo los carros y la gente pasar por el malecón. Pero nosotros vamos a caminar porque Rubí quiere un raspado, de hecho por eso se compró la paleta mini. Ella traía ganas de un hielo. ¿Y tu nieve qué tal está? Ya no nos dijiste. Está buena, sencilla, y uno puede pedir de 2 sabores diferentes. Yo pedí de vainilla y de nuez. La de nuez está muy buena porque tiene pedazotes de nuez. Con este calor, a mí lo que menos se me antoja es algo de leche. Miren, ya me pedí un raspadito de limón con chamoy. A una cuadra de las Nieves está el señor raspado. Están bien buenos. Se ve muy bien ese de chamoy, ¿eh? Miren, aquí ya nos encontramos a Emanuel, viene de Los Cabos. ¿Qué tal los raspados? ¿Qué comiste tú, Emanuel? Pues comí un helado, está bueno. ¿Están buenos? ¿Los recomiendas? Sí, la verdad. Ya ven, ya ven. Saludos hasta Los Cabos. Miren, ese lugar debe estar bueno. Hay un chorro de gente formada. No se crean, amigos, es el SAT. No está bueno. Miren, aquí ya nos encontramos unos amigos de Mexicali. ¿Cómo lo están pasando? Muy bien, excelente. Eso, ¿recomiendan venir a La Paz? Claro que sí, Claro está que muy sí. bien, muy bonito. ¿Y a Mexicali? También. Eso. También, claro que sí, aunque haga calor, pero
Hay que visitarlo. Oye, se quedó callado y no dijo nada. No, ¿cómo crees? Todo está bien. Ellos que vienen manejando desde allá, se echaron toda la baja. Pues síganla pasando bien, familia. Gracias. Dale, gracias. Ahí lo Estamos estamos viendo. siguiendo. Eso. Oigan, pues la verdad es que el malecón está súper a gusto para venirse a pasear. Y otra cosa que nos gusta mucho es que todo acá enfrente está lleno de restaurantes, bares, cafecitos. Realmente fue una decisión muy difícil elegir qué restaurantes mostrarles en este video porque hay muchas opciones y muy buenas. Miren, este por ejemplo es el Cinnamon Roll. Está rico para venir a desayunar. Hay huevitos, chilaquiles y roles de canela. Este otro se llama Central. A José le encanta venir aquí y es más como gourmet. Los huevos rancheros a caballo y el pan francés están bien buenos, amigos. Y al lado de las nieves La Fuente está Buzos. Aquí les recomendamos las margaritas gigantes. Es todo un reto acabárselas, Con una margarita para 2 personas es más que suficiente. Miren, ya venimos por nuestro imán para la colección, 45 pesitos. Sí, uno más a la colección. Miren, es un pasillito pequeño con artesanías. Pero pues está bien para llevarse unos recuerditos. Amigos, les dejamos todas nuestras recomendaciones de La Paz en nuestra página web. Y si les está gustando este video y nos quieren ayudar, suscríbanse a nuestro canal, es gratis. Miren, este es el jardincito principal y por aquí están las otras letritas y la catedral. La catedral es una misión, amigos. Recuerden que las misiones las fundaron los misioneros, principalmente los jesuitas, para evangelizar a los indígenas nómadas. A diferencia de otras culturas prehispánicas como los mayas o los aztecas, que ellos tenían ya sus propias ciudades desarrolladas, aquí los indígenas nunca construyeron ciudades ni pueblos. Ellos se iban moviendo conforme veían hacia dónde se iban los animales para cazarlos o plantas silvestres para poder recolectarlas. Y aquí mismo, enfrente de la catedral, está el Museo de Arte Moderno, donde hay exposiciones temporales que van cambiando cada cierto tiempo. Es totalmente gratuito, está chiquito y pues está padre para ver qué están haciendo los artistas hoy en día. Miren, esta parte de moderno es abstracto, se llama música en la posada. ¿Le ven cara de música en la posada, amigos? De hecho, allá arriba había una pared que decía, ¿qué demonios es el arte hoy en día? Muy cierto. Miren esta chulada, 4 cuadros representan la historia de la península de la Baja, cómo los nómadas recolectaban, hacían pinturas rupestres en cuevas, cuando llegaron los jesuitas a evangelizarlos, las primeras misiones. Acá está la vida del ranchero sudcaliforniano y el hoy en día, amigos, ya todo bastante agringado. Bueno, más bien vendido al extranjero, porque como la Baja pues está bonito, es tranquilo y mucho realmente lo está comprando el extranjero, bastante para reflexionar. Pues mucho del arte moderno es simbolismo. Hubo algunas obras que en lo personal yo no les hallé el más mínimo sentido, pero bueno, ya saben que todo esto del arte es subjetivo. Coméntenos, amigos, ¿qué opinan ustedes del arte moderno? Estas lamparitas están atrás del Museo de Arte Moderno de La Paz. Están muy padres para una foto. Oigan, pues aprovechando que ya andábamos por aquí, venimos a un cafecito llamado 1240. En cuenta que es como un Starbucks, pero marca local. La verdad que el café sí está más rico que en el Starbucks. Y aparte venden un panecito de mis favoritos, relleno de guayaba. Miren, es como una empanada, está bien sabroso, amigos. Para refrescarnos yo me pedí un cold brew con mucho hielito y José un concentrado de cáscara de café. También tienen una parte afuera bien bonita. No hay nadie ahorita porque es un chorro de calor, pero está bonito, está bonito. Pues muy a gusto el cafecito, también hay desayunos y está muy bonito el lugar. Y curiosamente también venden cerveza artesanal y hay bastantes opciones, de hecho. Pero bueno, vámonos a nuestro siguiente destino. Vámonos, vámonos. Oigan, y en cuanto a movilidad, nosotros lo que siempre les recomendamos es que renten auto para que se puedan mover a gusto por su cuenta, pero si no, también hay transporte público e incluso no es caro moverse en taxi aquí dentro de la ciudad, y también aquí hay Uber y Didi. Se nos hace bien curioso los autobuses de transporte público porque son autobuses de transporte escolar de Estados Unidos, pimpeados, sí. Para moverse a otras ciudades, las líneas de autobuses que operan por acá son Águila y ABC. Pueden consultar horarios y corridas en sus páginas web.
Y algo muy importante, amigos, es que hay que respetar las reglas de los lugares que visitamos. Aquí, por ejemplo, hay muy pocos semáforos porque está el famoso 4 altos. En los cruces hay que hacer alto total y si hay carros esperando, hay que esperar a que pase uno de cada lado y luego ya sigues tú. Miren, uno hace alto total, pasa uno de la izquierda, uno de enfrente, uno de la derecha y ya nos toca a nosotros. Ahora sí vamos nosotros. ¡Vámonos! Ni Obama tiene esta tecnología. ¿Qué dicen, amigos? ¿Esto funcionaría en Ciudad de México? ¡No lo creo! Amigos, y obviamente no podía faltar en el video las famosas almejas chocolatas. Son un platillo muy tradicional de acá de La Paz. Simplemente pues se abren, se limpian muy bien y con poquito limoncito, voilà. Pues a darle. A ver, ya quien quiera le puede echar de que salsita, sal. Hay varios lugarcitos donde se vende. Nosotros venimos a La Empanada, un lugar también muy tradicional, almeja fresca y a muy buen precio. Según nosotros pedimos media docena, pero esto parece la docena completa. A ver, unas gotitas de salsa y chan. Chulada, amigos, chulada, la tienen que probar. Si vienen a La Paz y no prueban almeja chocolate, es como si no hubieran venido a La Paz, amigos. Ahí va Rubí, para que vean, para que escuchen de la voz de los dos qué tal. Wow, qué ricas, ¿eh? Debo confesar que yo estaba renuente en probarlas porque a mí no me gustan los ostiones ni nada de eso por la consistencia babosita, pero estas son duritas, así que si son como yo, denles la oportunidad. Yo sé que les van a gustar. Oigan, pues qué delicia, ¿eh? Lo único que faltó aquí fue una cervecita, pero aquí a la vuelta hay un expendio, uno puede traer sus cervecitas, no hay ningún problema. Miren, esta es la chida para echarle limoncito y un poquito de esta. Pues muy ricas esas almejitas, pero bueno, vámonos a nuestra siguiente parada. Amigos, pues llegamos al final del malecón. Aquí están los famosos cocos. Yo me pedí uno, termino medio. Ah, Chihuahua, ¿y ese cómo es? Pues nos dicen que hay suave, medio y durito. Los duritos casi no tienen agua, entonces mejor uno medio para que tenga agua y al final lo podamos comer también. Esto sabe a gloria. Y esta es una cocorchata. Agua de coco, crema de coco, agua de horchata y está bien sabrosa. ¿Qué te gusta más, la cocorchata o el puro coco? Creo que la cocorchata, ¿eh? Es que está como dulcecita y me encanta. El azúcar te encanta. El azúcar me encanta. Y canelita también, ¿eh? ¿A ustedes qué les gusta más, amigos? ¿La carnita del coco o la agüita? ¿O uno con los dos? Ay, se me hizo agua la boca. Me encanta el coquito con limón y chile. Miren, ese de ahí es el Cerro de la Calavera. Está muy padre para subir a ver el atardecer. La vista está muy padre y lo mejor de todo es que es gratis. Uno hace como unos 10 minutos subiendo hasta los ojitos. Playita mar, ya hacía falta. ¡Qué delicia, qué delicia! Qué delicioso, Mañito, ¿verdad? Sí, no manches, era necesario, justo y necesario echarse un refrescón en el mar. Oigan, pues esta playita se llama Playa Corumuel y nos gusta mucho porque hay restaurancitos, venta de bebidas, hay baños. La verdad es que está muy a gusto para venirse a disfrutar del mar. De hecho es una playa Blue Flag que tiene acceso y espacios destinados para sillas de ruedas. Esta playita se encuentra a 10 minutos del malecón, está sobre la misma carretera que lleva a Balandra. De hecho, si no traen auto, una muy buena manera de llegar es tomando el Playabús, que es un autobús que sale también desde el malecón y va haciendo paradas en las diferentes playas de esta costa. Y lo padre de todas estas playitas es que son de acceso público, están bajitas y no hay olas. Muy recomendadas para venir con niños o adultos mayores. Y la pregunta del millón, ¿el agua está fría? Ahorita en verano está en su punto, deliciosa. Se antoja muchísimo echarse un chapuzón. Pero la realidad es que en invierno sí está fríita, sí hay que tener más valor para meterse. Pero la ventaja de venir en invierno es que durante esa temporada en Baja California Sur se pueden ver ballenas. Sobre todo de diciembre a marzo, al norte desde López Mateos hasta Guerrero Negro se alcanza a ver la ballena gris y al sur en Los Cabos la ballena jorobada. ¿Ya vieron todos nuestros videos de las ballenas? Guau. No manches. No nos había tocado ver eso, ¿verdad? No habíamos visto la aleta así tan afuera. La paz, el celular, se me ahoga. Algo que nos gusta mucho de las playas de Baja California Sur es que luego hay palapitas como estas que son públicas, son totalmente gratis, amigos.
pues simplemente uno hay que llegar temprano para ganarla. Nosotros, como llegamos tarde, ya no alcanzamos de las palapitas, pero ya nos agarramos una mesita y una sombrilla de las de los restaurantes. La verdad es que está súper bien porque el consumo mínimo es de 300 pesos por mesa. Y bueno, también siempre está la opción de traer su propia sombrilla y una hielerita con los juguitos. Miren nada más lo que nos acaban de invitar, un juguito. Ay, muchas gracias. Arriba Cuernavaca. Ahí se saben lo que es bueno, ¿verdad que sí? Primero mole, amigos, se nota que se vive en nuestros videos. A su salud. A su salud, a su salud. A la caguama de la marca Pacífico, que es de acá, se le llama ballena, así que cuando vengan tienen que tomarse una de estas. Se tienen que tomar su ballena. Miren, pues ya nos pedimos otras almejas chocolatas. La verdad es que no hay pierde. Donde sea que las pidan van a estar frescas. Y esta vez con vista al mar, amigos. Bienvenidos a Balandra, una de las playas más visitadas de La Paz y considerada por muchos la playa más bonita de todo México por tener en un mismo lugar montaña, desierto, manglar, una playa turquesa con aguas cristalinas poco profundas, ideales para nadar. Algo que tienen que saber de este lugar es que es una zona natural protegida y el acceso es restringido. Actualmente hay dos horarios de ingreso, por la mañana y por la tarde, y los horarios van cambiando conforme sea temporada alta, temporada baja. Aquí les dejamos nuestra página para que vean los horarios, siempre los estamos actualizando. Y aquí aplica lo mismo, las playas de toda esta región durante el invierno son frías y en el verano nada se antoja más que darte un chapuzón. Justamente cuando grabamos nuestro video era invierno y les dijimos que íbamos a venir en verano para notar las diferencias, y creo que la principal diferencia, además de que está más rica el agua para nadar, es el nivel. Por ahí de febrero que venimos el nivel del agua nos llegaba a las rodillas y ahorita en el mismo lugar, vean dónde me llega, digo igual piso, ¿verdad? Para nadar a mí me gusta más así, creo que está más a gusto. Y ya se la saben, no puede faltar la foto con el tradicional hongo de Balandra. Hay que caminar por toda la orilla de la playa hasta llegar al lugar. Está chiquito el hongo, pero para que no digan que no fueron a Balandra. De hecho, también les recomendamos que hagan el senderito de aquí arriba. Literal es esta piedra para tener una vista panorámica de toda la playa. Se ve padrísimo. Pásenle a ver el video que tenemos de Balandra. Otra de las diferencias importantes con otras playas de México es que esta playita prácticamente es virgen, amigos. O sea, aquí no hay ni restaurantes, ni hoteles, locales, nada. La naturaleza en todo su esplendor. Y como tip, si no los dejan pasar aquí a Balandra, váyanse 1 o 2 horitas a Playa Tecolote a echarse un juguito, un cevichito, y luego ya se regresan. Intenten otra vez, amigos. La gente se sale y pues hay chance de que entren otros. El Tecolote, amigos, es la última playita de la ruta aquí de todas las playas, y pues también está muy a gusto como para venirse a echar un juguito, la botanita, rentar un camastro y contemplar el mar. Saludcita, saludcita. Saludcita, saludcita. ¡Wow! Wow, ¡qué loco! ¡Wow! Puro pescadín. Miren, nos costó 300 pesos el par de camastros y su sombrillita. Y vean nomás, ¡qué agustín! Hay un chorro de gente, pero la neta la estamos pasando bien rico. Contar la historia de una famosa persona. Y vean, nos encontramos un pato gigante, lo remolca una moto, pues vamos a ver qué tal. Amigos, sobrevivimos al pato. Y como tip, váyanse en medio. Ella no sufrió, ella no sufrió. A los amigos. de las orillas les toca lo peor. En cuanto al aeropuerto, es un aeropuerto muy pequeño, se encuentra a tan solo 10 minutos de la ciudad. Hay vuelos directos desde Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, y los taxis para llevarte hasta la ciudad son seguros y cuestan alrededor de 350 pesos. ¿Y a dónde es mejor volar? ¿A La Paz o a Los Cabos? Nosotros les diríamos que elijan dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Muchos eligen Los Cabos porque ahí está el famoso arco, pero realmente se puede ir y volver el mismo día a La Paz. Por ejemplo, si lo que buscan es meterse al mar, aquí hay
hay playas más bonitas y tranquilas. También es un lugar más virgen, más en contacto con la naturaleza. Y definitivamente aquí en La Paz el ambiente es más local, más mexicano, más auténtico. Por otro lado, si lo que buscan es relajarse en un hotel todo incluido, solamente en Los Cabos hay este tipo de resorts. Aquí en La Paz no hay hoteles todo incluido. También si lo que buscan es música, fiesta, en Los Cabos hay mucha más vida nocturna y clubs de playa. Eso sí, allá está más agringado. Y en cuanto a tours y comida, en los dos lugares van a encontrar variedad, muy buenas opciones. Eso sí, les recomendamos que se armen un itinerario. Aquí en nuestra página web les dejamos un itinerario sugerido por si hacen base en esta bella ciudad. Amigos, pues ya nos venimos a uno de nuestros lugares favoritos para contemplar el atardecer mientras te echas una cervecita, comidita, disfrutas el malecón. Este lugar se llama Harker y a nosotros lo que más nos gusta de aquí son las pizzas. Ya nos pedimos una amantes de la carne. Miren, y esta cervecita artesanal oscura es la Escorpión, la de Rubí se llama Cabotela y son de la cervecería Baja. ¡A su salud! Vean qué bonita se ve con el reflejo del sol. Cuando uno viene en pareja está padre sentarse aquí en la barrita y tener vista aquí al mar, esperar al atardecer. Hay una palmerita que me topa el sol, pero no todo puede ser perfecto. ¿Qué tal la pizzita? Delicioso, amigos. Es como de esas pizzas delgaditas. Aguas con la salsa de aceitito, la que viene en envase de coca. Ay, está potente, ¿eh? Miren nada más el sistema avanzado de entrega de bebidas. Allá es la barra, los mandan por teleférico hasta este lado. Miren amigos, ahorita es cuando más gente se ve afuera, más movimiento en el malecón. Vienen a la bici, a los scooters, a pasear a los perritos, a correr. Porque ahorita al atardecer, pues el sol ya no está tan fuerte y hace menos calor. Ahí va, amigos, ahí va el atardecer, ahí va. ¿Qué opinan? ¿Bajamos al malecón o aquí nos quedamos? ¡Bajamos, bajamos! Ya nos venimos a la playita, amigos, para tener no la primera vista, sino casi escenario. Vean nada más este bonito atardecer. Adiós, señor sol, adiós. Amigos, y en cuanto a hospedaje, hay bastantes opciones de Airbnb. Nosotros lo que les recomendamos es que busquen uno cerca del malecón. O si son más de hoteles, hay también varias opciones. Por ejemplo, está el Espíritu Santo. Uno mejor ubicado puede ser el Seven Crown en el malecón. O incluso está el Hotel Catedral, que durante la época de invierno, cuando hace frío, el agua de la alberca está climatizada. Oigan, pues en general la vida nocturna en La Paz es más de barecitos, casi no hay antros, está a gusto para venirse a cotorrear. Y a esta hora también está padre venirse a maleconear, el ambiente es familiar y completamente seguro. De hecho, en las noches es cuando más gente se ve por aquí. Miren, ¿qué comparan? A mediodía no había ni un alma por el solezazo y ahorita está bien lleno de gente. Empezamos en el bar Tribu, amigos, con una margarita de Damiana, una planta típica de acá de Baja California Sur. ¡A su salud! Y yo me pedí un Tribu Atardecer, también tiene licor de Damiana, pero con ron. Saludcita, saludcita. El mío se escuchaba bueno, pero la verdad es que no está tan bueno. Mejor pidan la margarita de Damiana. Aquí está bueno porque ahí va el hongo. Amigos, pues ya brincamos al bar de al lado, se llama Cornelio. Aquí yo me pedí un tequila con kiwi y manzana. Yo me pedí un Aperol con vino y frutos rojos y está buenísimo. Ahora sí le atiné. A su salud, a su salud. Los dos tragos se sacaron un 10. 17 años. Miren este lugarcito, Casa Cultural El Huevo. A primera instancia es una galería de arte, una casa cultural. Pero hasta el fondo en el patio hay un barecito. Aquí nos gusta la cerveza artesanal Pacific Brew de tipo porter. Está algo hipster el asunto para que vean. La Paz tiene para todos. ¡Hora de karaoke, amigos! ¡Hora de karaoke! De pies descalzos y de sueños largos.
Amigos, y antes de dormir pasamos por unos hot dogs que acá le llaman jates. Están bien buenos, la diferencia es que el pan está más rico, no es el típico pan Bimbo. Y además tiene una salsita como de mayonesa muy buena. Provechito, provechito. Muy recomendados. Buenos días, alegría. Amigos, hoy vamos a desayunar en el mercadito. Aquí en La Paz hay dos mercados, el Madero y el Bravo. A nosotros nos gusta más el Madero porque tiene un área exclusiva de pura comida. Pues vénganse, vamos a ver qué se le antoja a la tripa. Pues ya nos agarramos lugar en una de las loncherías, la que más nos hizo ojitos. Y nos pedimos una birria y Rubí unos burritos de machaca. Provechito, provechito. Los burritos de machaca son muy tradicionales de acá. Cuando vengan, pruébenlos, están bien ricos. Estos es así, se enrolla la tortilla y ¿Se chopea? se chopea. No te vayas a manchar, por favor. La birria también es muy común acá en Baja California Sur. Prácticamente en todos los lugares donde la hemos probado nos ha gustado. La verdad es que tienen buen sazón estos sudcalifornianos con la birria. Miren, y aquí cerquita del mercado está un restaurante que les recomendamos mucho para comer o cenar. Se llama Tatanka. Está medio escondido y no es barato, pero las almejas asadas y el mac and cheese con langosta son una verdadera chulada. Es de nuestros restaurantes favoritos tipo gourmet aquí en La Paz. Amigos, algo que nos gusta mucho de La Paz es que muy cerca a los alrededores... Muy cerca a los alrededores hay varias actividades por hacer, como... Sandboarding. Sí se puede, nena, sí se puede. Estamos a 40 minutos de La Paz, amigos, en las dunas del Mogote. Vayan a ver nuestro video completo. Otra actividad que se puede hacer aquí desde La Paz es el tour a Isla Espíritu Santo. Se puede hacer en lancha o en yate compartido y también vale mucho la pena. Se pueden ver lobos marinos y hay paisajes impresionantes. También saliendo del malecón hay recorridos en kayaks. Normalmente son ¡y en la mañana! Una muy buena manera de conocer los manglares. Y para los que les gustan los pueblitos mágicos, a tan solo una hora está El Triunfo o Todos Santos. Y especialmente les recomendamos Todos Santos porque además de que está muy bonito, muy cerca está Playa Cerritos, que es uno de los mejores lugares en todo México para aprender a surfear. Como ven, actividades hay para aventar, y si no tienen suficiente con las playas que están aquí cerquita, también les recomendamos el pueblito de La Ventana. Tiene unas playas bastante interesantes, como las aguas termales de Playa Aguacaliente. Sí, amigos, hay aguas termales dentro del mar. O también la playa Punta Arena, que es una playita virgen con unas tonalidades impresionantes. Pero bueno, amigos, continuemos con nuestro recorrido. Hoy vamos a visitar unos museos que valen mucho la pena. Amigos, llegamos al Museo de la Ballena. Vamos a ver qué aprendemos el día de hoy. Oigan, pues básicamente este lugar es una asociación que, aparte de ser un museo, también es un centro de investigación y rescate para la vida marina. De hecho, cuando hay animales varados en las playas, las autoridades junto con este centro son quienes acuden al lugar y una de dos: intentan salvar al animal y regresarlo al mar, o si ya está muerto o ya no es posible salvarlo, son quienes manejan el cuerpo y recopilan todo el esqueleto para investigación. Miren, aquí en el lugar hay más de 60 esqueletos de ballenas, delfines, lobos marinos, tortugas. Y está súper interesante toda la explicación. Hay entrada con guía o sin guía. Nosotros les recomendamos totalmente que adquieran la guiada. Les van a explicar muchísimas cosas súper interesantes. La palabra cetáceo significa monstruo marino. En la antigüedad, los marineros veían a estos grandes animales. Imagínense, animales más de 10 metros de largo, principalmente las ballenas, y los veían como unos verdaderos monstruos, pero de eso no tienen absolutamente nada. Chequen esto, hace 55 millones de años los cetáceos eran terrestres, tenían 4 patas y a lo largo de muchos millones de años evolucionaron hasta llegar a tener la forma que tienen ahorita. Qué curioso, la vida empezó en el mar, se fue a la tierra y en este caso regresó al mar. Es el ejemplo de que la vida en el mar es más sabrosa. Las ballenas lo saben. A grandes rasgos, los cetáceos son todas las ballenas y todos los delfines y se dividen en dos: Odontoceti, que tienen dientes, y Mysticeti, que no tienen dientes, tienen barbas.
Estas son barbas reales de ballena gris. Esto es lo que tienen en lugar de dientes. Abren la boca, mete enormes toneladas de krill, cierran la boca y con su lengua empiezan a expulsar toda el agua. Entonces el krill se atrapa en esta zona y se lo traga. Realmente las ballenas son los que no tienen dientes y todos los demás pues ya son otra variedad de animales. Ahí están los cachalotes, los delfines, las orcas, las vaquitas marinas, los narvales. Como dato curioso, tan solo aquí en la Bahía de La Paz se han llegado a registrar 28 de las 95 especies de cetáceos que hay en todo el mundo, en tan solo esta pequeña área. En ningún otro lado del mundo hay tantas como aquí. Oigan amigos, y muchos piensan que las orcas son ballenas, pero no, realmente son delfines y son delfines muy buenos para cazar. Ellos están hasta mero arriba de la cadena alimenticia, comen de todo, incluso ballenas. De hecho, el error es por una mala traducción del inglés al español. No son las ballenas asesinas, son las asesinas de ballenas. Las hembras son las que mandan, hay matriarcado en ellas. De hecho, la hembra más grande es la jefa del grupo de la manada y depende de lo que quieran cazar, va a depender la estrategia de caza. Miren, este huesote gigante es el cráneo de un cachalote. Los cachalotes son como los de Pinocho, como los de Moby Dick. Miren, en esta sala, por este lado, tenemos la historia de la famosa vaquita marina. Es el mamífero marino más pequeño del mundo y es endémico del Mar de Cortés, es decir, que no hay en ninguna otra parte del mundo. Y tristemente, por la pesca desmedida, ya solo quedan 15 ejemplares. Es muy probable que en los próximos años ya se extinga por completo. Los pescadores, al tratar de atrapar la totoaba, que es este pecesote, echan redes y pues desgraciadamente se llevan entre las patas a la vaquita marina. Pobre vaquita marina. La vaquita marina se descubrió apenas por ahí de 1950 y no van a pasar ni 100 años y ya no va a haber vaquitas marinas, amigos. Una historia muy triste, pero por otro lado aquí tenemos una historia feliz, la de la ballena gris. La ballena gris hace algunos años estaba en peligro de extinción, pero gracias a que se prohibió su caza y a que se descubrió que el turismo deja más que la caza, la pesca de este animal, pues es que se ha conservado y hoy en día pues se han aumentado los números de este animalote. De hecho, es un animal increíblemente sociable con los humanos. Tenemos toda una serie de videos de avistamiento de ballena gris, así que pásale a verlos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué preciosa! No lo puedo creer. Es un animal muy noble, de verdad es una experiencia que les recomendamos hacer por lo menos una vez en la vida. Van a amar a la ballena gris. Amigos, estoy en shock, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Se acercó. Ahí viene otra vez. Ahí viene. ¿Eh? Ponte el ojo, a ver. Wow. Miren, y en esta otra sala, además de cetáceos, encontramos los esqueletos de otros animales como lobos marinos, tortugas, manatís, animales que se pueden encontrar en México. Miren esta mandíbula, ¿de qué creen que sea? Es de tiburón ballena y de hecho es la única exhibida en toda América Latina. Oigan, como dato curioso, los cetáceos tienen su colita de manera horizontal, miren, nadan así. Y los tiburones de manera vertical, ellos nadan así. Amigos, de verdad que a veces no somos conscientes de la gran biodiversidad que tiene México. Por ejemplo, en cuanto a tortugas, aquí podemos encontrar 5 de las 8 especies que existen en el mundo. ¿Qué tal la aleta de una ballena azul, amigos? El animal más grande del mundo. Imagínense. Miren, este es el tallercito en donde hacen las limpiezas de todos los esqueletos. Y algo también curioso es que cada uno de ellos tiene su nombre. Ese, por ejemplo, de allá le llaman el fantasma, porque les estuvieron avisando de que está en esta playa, iban y no lo encontraban. Está en otra playa, iban y no lo encontraban. Hasta que lograron dar con el cuerpo de este delfín y no estaba solo, estaba con un grupo de delfines que lo estaban acompañando. Nos dice aquí la gente del museo que era un tipo como de funeral. Los otros delfines se estaban despidiendo de él y se lo estaban llevando como a varias playas, por eso no lo encontraban. Qué interesante, ¿no? De hecho, los delfines son uno de los animales más inteligentes del planeta. Tener este tipo de rituales como un funeral, así como los humanos, es bastante impresionante. En una de esas sí son más inteligentes que nosotros, ¿eh? Amigos, de verdad que muy recomendado este museo. Si vienen a La Paz, vengan. Estamos seguros que van a aprender mucho y les va a gustar bastante. El trabajo que están haciendo de divulgación científica, wow, mis respetos, amigos. Mis respetos para el Museo de la Ballena. El recorrido dura alrededor de 45 minutos, pero pues ya saben que somos bien preguntones y entre tanta pregunta nos fuimos como a hora y media, amigos. Luego se notó la pasión del guía. Por cierto, aquí enfrente del Museo de la Ballena está Birrería Jalisco, también está buena.
Después llegamos al Serpentario de La Paz, un centro de rescate y rehabilitación de animalitos silvestres y exóticos. Bienvenidos al Serpentario de La Paz. Ese es un centro de educación del medio ambiente donde realizamos la rehabilitación y rescate de mucha fauna local. Básicamente los animales que llegan aquí es porque los encuentran atropellados en la carretera, por personas que compran animales exóticos y luego ya no los quieren, o incluso decomisos cuando es ilegal que tengan estos animales. Miren, estos zorritos llegaron aquí hace como un mes, los encontraron en una alcantarilla y van a estar aquí el tiempo que sea necesario para poder liberarlos más adelante en la naturaleza. ¡Ay, chiquitos! De hecho venimos hace algunos meses y había otra zorrita que la habían encontrado atropellada y nos dicen que ya se recuperó y ya la liberaron. Y a todos estos animalitos no los sueltan en cualquier lado, los liberan en áreas protegidas. Es un cara a cara, lo atropellaron y pues aquí anda recuperándose. Son los que luego uno ve en la carretera comiéndose a los animalitos muertos, los carroñeros al lado de los buitres. Miren, este de acá es un varano, es originario de África. Lo tenían de mascota, pero pues creció. Imagínense dónde meten semejante animalote. Oigan, y este centro no recibe apoyo económico por parte del gobierno, se sostiene únicamente con las entradas o donaciones y de todos modos tiene que alimentar a todos los animalitos. Entonces también se sostiene vendiendo souvenirs o dejando que la gente alimente a los animalitos. Lo venden y con esto pues se ayudan. Y vamos a echarle alimento a las tortuguitas. Son un chorro, nomás. ¿Cuántas tortugas hay? A ver, échale. A ver, échale toda la bola, a ver qué pasa. ¿Así lo ha hecho? Todo. 1, 2, 3. ¡Oh! Era repartido, ¿no? Todas estas tortugas son de gente que las tuvo como mascotas y luego ya no las quisieron. Son las típicas que venden, las orejas rojas. Comprar tortugas en tiendas de mascotas no está bien porque cuando crecen las sueltan donde sea y esto se vuelve un problemón para el ecosistema. Muchas veces son más fuertes que las tortugas locales, les quitan el alimento y las van desplazando poco a poco. Se convierten en una especie invasora o plaga. Lo mismo pasa con las iguanas verdes, amigos. Son un gran problemón porque las compra la gente y luego cuando ya no las quiere, piensan que las pueden soltar donde sea. Miren, nada más, ¿cuántos tenemos por aquí? Son un buen, ¿no? Amigos, así que los invitamos a no comprar mascotas como estas y si ya las tienen y no las quieren, no las suelten en la naturaleza, mejor acudan a centros como este. Ese arbolito se llama palo blanco. Este es un ciruelo. Por allá tenemos los famosos cardones. Este es el torote, el que como que se descarapela. Y ese de ahí es el lomboy. Luego este árbol lo utilizan, por ejemplo, la savia como analgésico cuando alguien se espina o se raspa. Ven esto, les pusieron comida y sí corren, ¿eh? Wow. Esta es una guacamaya verde. Tener una de estas es completamente ilegal porque están protegidas por estar en grave peligro de extinción. Esta se llama Paquita. Hola, Paquita. Hola, Paquita. La Paquita de cabeza. Paquita de cabeza. A ver. Mejor. Miren, este es el nocturnario. Aquí vamos a encontrar a las víboras rescatadas. Amigos, y como dato curioso, la única víbora venenosa que vive en Baja California Sur es la de cascabel y es muy fácil reconocerla. Si ven cualquier otra víbora, no se preocupen, no corren ningún riesgo. Por favor, no las maten porque son parte fundamental para el equilibrio del ecosistema. Miren, también hay un aviario, ya compramos comidita para alimentar a los pajaritos. Y a los cuyos. Este es un periquito australiano, también es de alguien pues que ya no lo pudo cuidar y lo trajo aquí. ¿El periquito del amor? ¿Cómo le llaman? A ver, que te dé un besito, bebé. No. Ahí viene un cuyo, Andan de flojos esos cuyos, yo creo que ya los alimentaron mucho, pero bueno, ahí les vamos a dejar la comidita. Ni se acercó ni uno. Esta es una ninfa, los tenían en una jaulita así pequeñita. Y bueno, pues ahorita ya están en un espacio más abierto aquí, recibiendo el cariño y el amor de todos los turistas. ¿Le estás dando amor, bebé? Sí, comidita sobre todo. Bueno, dicen que el amor viene del estómago, le estoy dando de comer. Ya le estoy dando mi amor. Esta otra es una paloma pitayera, esta sí es de la región. Esta no es rescatada, esta es... se metió aquí a la jaula, amigos, y no se ha querido salir. Como aquí tiene alimento gratis, pues mira. Acóplate, chancla. Tampoco hay que comprar aves. Miren, amigos, esa tortuga es endémica de la región, o sea, solo está aquí en esta parte. Se llama tortuga nebulosa.
Vénganse amigos, vamos a alimentar al búho. Bueno, ellos lo van a alimentar, nosotros vamos a ver. En el caso de este búho es un búho cornudo, se le denomina así por las pequeñas plumas que se le tienen arriba de la cabeza. Lo que vamos a hacer ahorita es alimentarlo con un ratón vivo. Algo muy interesante de los búhos es que su vuelo es muy silencioso. Sus plumas están diseñadas de tal manera que cuando salen volando no se escucha absolutamente nada y así sus presas pues no se percatan. Por ejemplo, en comparación de otros pájaros como los colibríes que hacen un chorro de ruido al aletear. Oigan, pues aplaudimos todo el trabajo y esfuerzo que se hace en este lugar. Lo recomendamos bastante, sobre todo para los pequeñines, está muy divertido. Bueno, y no tan pequeñines, yo te vi muy divertido también, ¿eh? Bueno, para toda la familia. Y muy importante, por el momento solo están abriendo de viernes a domingo hasta las 3 de la tarde, pero por si las dudas, chequen su página de Facebook, ahí dan todos los anuncios, amigos. Traigan a sus niños y diviértanse ustedes también. Amigos, pues venimos a comer aquí a un restaurancito en el Malecón para mariscos. Hay varias opciones también muy buenas en La Paz. Está Bisque Marcito, McFishers, Los Claros, pero nosotros venimos aquí por esta chulada. Vean, vean, vean nada más. Son conchas con almejas gratinadas. A mí lo que me encanta de aquí es el atún de la casa. Se los recomiendo mucho, está muy bueno. Provechito, provechito. Hay conchas rellenas de almeja como la que pedí o también de mariscos, las dos están buenísimas. Y como plus, este restaurante tiene 2 pisos con vista al malecón. Rubí ya me está robando de mi almejita, amigos, díganle algo por favor. ¡No te lo lleves, Rubí! ¡No te lo lleves! ¿Qué tal, qué tal? Wow, wow, wow. Wow, 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 diría el perrito. Me encanta, wow. Y para tomar me pedí un pura vida que básicamente es una michelada con clamato, pero tiene mariscos, hasta cebolla, ¿eh? Imagínense cerveza con cebolla, está bien rica. Miren, este vasito adentro tiene camarones, pulpo y callo de hacha, ¿eh? Es toda una michelada cóctel de mariscos. En este caso, ¿qué se dirá? ¿Salud o provechito? Pues si te lo puedes tomar, yo creo que saludcita. Saludcita, saludcita, pues. Deli, 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 deli. ¡Ay! Me piqué. ¿Cómo crees? Me piqué. ¿Muy feo? Con ese. Casi me ¿Estás bien? Sí. Ay, 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 ay. Llegamos al Museo Regional de Baja California Sur, en donde está plasmada la historia desde los tiempos del mamut hasta la era moderna, los tiempos modernos de Baja California Sur. Miren, estos son huesos originales de mamut encontrados en esta región. Chequen esta maqueta con la representación de la vida de los nómadas, cómo iban durante el año moviéndose en búsqueda de agua y plantas para recolectar, y vivían en cuevas en donde pintaban sus pinturas rupestres. Amigos, pues en resumen, en esta región habitaron 3 grupos prehispánicos: al norte los cochimíes, en el centro los guaycuras y al sur los pericúes. Y a diferencia de otros grupos indígenas de México, tras la llegada de los españoles y la evangelización, estos grupos desaparecieron por completo. Lo único que tenemos de ellos son sus pinturas rupestres que dejaron en las cuevas. Realmente eran poquitos, entre el mestizaje, las peleas, las enfermedades, pues desaparecieron estas culturas indígenas. Miren, y algo muy representativo de las pinturas rupestres es que utilizaban el color rojo y el color negro, que lo obtenían de elementos de la naturaleza como la arcilla, y pues representaban básicamente el día, la noche, la vida y la muerte. Oigan, en total son 3 salas. Ya después de todas las misiones empieza el auge de la minería y la vida del ranchero sudcaliforniano. Chequen esta joyita, el jardincito principal aquí de La Paz. Está la catedral, este es el que actualmente es el Museo de Arte Moderna, por aquí donde están las letritas, y el malecón acá por acá del mar. Oigan, y una de las joyitas de este museo es este traje de buzo de escafandra. Es original y prácticamente es la primera forma de bucear que existió. Miren, está bien interesante el funcionamiento. Esta es como la bomba, una persona aquí va girando para poder proporcionar oxígeno allá dentro al buzo y que pudiera poder recolectar todas las perlas, amigos. Para eso utilizaban estos trajes, para la recolección de perlas. Aquí había una persona de cada lado y cuando uno se cansaba de darle vueltas, pues seguía el otro. El chiste era no dejar sin aire al pobre buzo.
Oigan, y otro dato curioso es que antes toda la península era un solo territorio. Fue hasta 1974 que se declaró Baja California Sur como otro estado. Para que se den una idea, fueron hace menos de 50 años. Muy seguramente a mis papás en sus clases de geografía les tocó que fuera un solo estado. Pues muy interesante el museo, amigos. La visita no tiene guía, pero si tienen alguna duda, en cada una de las salas hay personal para que les aclaren todas las preguntas que tengan. Oigan, y pues aprovechando aquí al lado del museo están los raspados Liz, y son de frutas naturales. Miren, yo ya me pedí uno de guayaba. ¿Y tú qué pediste? De limón con chamoy. Igual, esa no hay pierde, mi favorito. A mí lo que me gustan de estos raspados es que le echan pedazotes de fruta, amigos. Vean, guayabón, guayabón. Guacala. Como sabrán, a mí no me gusta la guayaba, así que voy a tener que darle algo de comer o de beber para que no se le quede el tufo a guayaba. Con lechera. Chuladita de guayaba. Dame un besito sabor a guayaba, bebé. No, atrás, bestia, atrás. Amigos, pues el día de hoy para el atardecer nos venimos a una terracita. Parecía que íbamos a ir a un departamento, ¿verdad? Estaba como de dudosa procedencia esas escaleritas. Pero no, es una terracita para ver el atardecer. Aquí está padre para venirse a echar unos tragos coquetos. Hay mixología, miren, yo ya me pedí una bebida de mezcal con maracuyá y naranja. Y a mí hoy se me antojó una Aperol Spritz. ¡A su salud! Miren, amigos, mañana va a haber un evento, va a haber carreras de off-road, de motos, de camionetas. Y están haciendo aquí la revisión de los vehículos en el malecón. ¿Qué onda, bebé? ¿Vamos a ver las carreras o qué? Ándale, vamos. Vamos, vamos. No, sí, es bien común que cada rato haya eventos. Luego están que maratones, carreras, Ironman, de todo, como que este malecón se presta mucho para eventos deportivos. Y mientras tú y yo aquí, mira, Practicando con los juguitos. Practicando el levantamiento de brazo. El aventamiento de brazo. Miren nada más esta chulada, se va a poner bueno el atardecer, amigos, Cuando hay nubes aquí en La Paz, ahorita van a ver. Amigos, y porque siempre se puede más, teníamos que probar los taquitos de aquí. Pedimos uno de atún, uno de pesca del día y uno de camarón con chicharrón de ribeye. Vamos a ver qué tal. Y las tostadas, y las tostadas. Y unas tostadas de ceviche. Somos unos gordos. Miren, esto se llama Oaxaca Sour, mezcal, licor de damiana, es digestiva y afrodisíaca. A su salud, amigos, a su salud. Ah, y como dato curioso, esta espumita la hacen con yema de huevo, amigos. Muy rica la combinación. Amigos, pues en esta terracita, con este bonito atardecer, nos despedimos de La Paz. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que los queremos, les mandamos muchos besos, abrazos, nos vemos a la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Oigan, de verdad que estamos enamorados de los atardeceres de La Paz. Chulada de atardeceres que se ven por acá.